es el problema de irse a Minnesota y pegar la larga caminata afuera de su territorio. Ya de repente están en un territorio que es completamente hostil. Mientras que se han movido en un sitio donde más o menos gozaban de unas ciertas simpatías. Pero el personaje de Yo Jesse le veo James... falta de punto de vista del director sobre la película. Piensa que los datos los damos, los sabemos, y por ejemplo no hay presentación de los personajes. Cada uno se presenta porque dice su nombre o porque alguien lo reconoce y dice que es su nombre, y ya le hemos puesto la etiqueta y tenemos, este es Jesse James. Pero ¿qué sabemos en realidad de Jesse James? Muy poco. ¿Qué sabemos de Frank y la diferencia entre Frank y Jesse? Al final muy poco. Lo que sé, lo sé de otras películas. El periodista parece que es un icono más de las típicas películas en las que tiene que haber un periodista, pero realmente se cuenta la película a través del periodista. Claro, es el típico artilugio narrativo, pero que luego no está explotado narrativamente. Yo siempre me he preguntado si esta película no tendría un primer montaje de 3 horas y que se la tuvieron que... Porque el efecto que me hace es de esas películas cortadas a hachazos y que han dejado como una sucesión impresionista de toques. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Eso también le pasaba a la de Nicolas Rey. Una película que no, pero lo que pasaba era distinto, que le habían cambiado toda la estructura y le habían montado una estructura de Pero cuando tú hablabas ahora, la visión de Nicolas Rey, de Jesse James, del joven rebelde que le inaugura a esos tipos, ¿no te recordaba a ti mucho a John Derek en Busca tu refugio? Claro, eso, era uno más es como de sus Jesse James, de pero es muy parecido a Jesse James. Y Farley Granger en Daylight by Night y James Dean en Rebelde sin Causa. O sea, que él adapta a su manera de entender un joven rebelde a la historia, que en ese caso puede ser Jesse James él o puede coge ser Jesse James y lo reconoce. Causa. Este es uno de los míos, tal como yo lo veo, y coge esto. Y además es lógico porque quería hacer una versión todavía más legendaria, porque él había estudiado y recorrido el sur de los Estados Unidos recogiendo canciones para los Lomax y cosas de ese tipo, y baladas tradicionales, y él lo que quería hacer es lo que al final de la película está apuntado, la balada pura y el surgimiento de la leyenda, que no le dejaron, le pusieron el título encima de la verdadera historia de Jesse James, que no es real, y que en realidad le hicieron seguir un poco el esquema del guión de Nunnally Johnson de la versión de Henry King, que estaba muy bien y que intentaba esa mezcla de querer dar la historia verdadera, pero la historia verdadera no se sabe del todo, y además siempre acaba siendo más cinematográfica la parte legendaria, y al final se acaba sobreponiendo sobre los datos reales los elementos de estilización puramente narrativa. Entonces yo creo que esta película está como demasiado a caballo entre dos cosas, y tengo siempre la sensación esa, y nunca he visto una entrevista con Gil en la que hable de ello. Es decir, esta es la típica película que tú haces un primer montaje, ruedas con medios suficientes, te lías la manta a rodar, haces el primer montaje y te encuentras con que tienes 3 horas. Dices 3 horas, inestrenable, y tienes por contrato que tiene que durar menos de 105 minutos, y que al final coges al montador, te encierras y empiezas a sacrificar y a sacrificar. Posiblemente eso tengáis razón. Hay una secuencia, de todas maneras, cuando decís vosotros que no hay secuencias, que sí empieza, nace y termina en sí misma, que es la del salón con la pelea con el indio a cuchillo. Eso empieza con él, con la chica, aparece el tipo, tiene la pelea, acaba con que él se va, la ha dejado herido en la pierna. A mí sabes que pero no me gusta. Eso es un poco como el luchador. Es una escena... Pero ahí les pasa como cuando cada vez que hay una secuencia que es más secuencia, me falla la planificación. Porque, por ejemplo, hay una escena de un baile que podría estar muy bien. Me pone de los nervios el que cada vez hay un plano de la misma persona cortado de cintura para arriba y otro de cintura para abajo, que ni siquiera tiene esta justificación, que me parece una acción torpe, de hacer insertos de los pies de un bailarín. Es que están cortadas como el espacio segmentado de una manera que yo me pregunto, ¿y por qué? Y no consigo, viéndola ni volviendo a ver, entender por qué esa elección. Entonces, hay un momento en el que hay como, yo no sé si hay un prurito de originalidad, de no repetir lo anterior, que es una cosa que probablemente un cineasta joven con el peso de la tradición encima, sobre todo en el momento que es joven, y en ese momento Gil yo creo que era muy joven 37 años, 38. Y estaba en su 4ª película, ¿no?, como director. Tiene que destacar y tiene que decir, oye, no voy a hacer lo mismo que siempre, tengo que hacer una cosa nueva. Quizá haya también esa especie de obsesión de perseguir ya en esta época al público mayoritario, que eran los jóvenes, y que los jóvenes no aguantan un ritmo reposado y que se prefieren saltar de una cosa a otra.
pero encuentro que es una película en la que, en cuanto empieza a haber algo con lo que me permite instalarme... te lo quitan. Eso yo coincido con lo que dice Miguel, y sobre todo hay tal... a partir de los 50 minutos hay tal hachazo narrativo que eso, bueno, puede ser una elección de guión, claro, sin ningún género de dudas, pero yo sospecho que ahí hay huecos que se han rellenado. Hay cosas que no están mal, pues por ejemplo, cuando sale Younger del baile y se encuentra a Belle Starr allí en el este, y hay una cierta relación entre ellos porque no he sido invitado, etcétera, y una brutalidad, personaje que por cierto se parece extraordinariamente al personaje de la fulana de las puertas del cielo, o sea que vamos, es un personaje incluso físicamente la actriz, pero desde luego no de las tienen bastante parecido con la actriz de las puertas del cielo, ¿no? Se debieron llevar al cabo casi al mismo tiempo. Pero esta es una chica que hizo luego de Scarlett O'Hara en una serie de televisión, ¿no? De John Herman, ¿no? De todas formas, el estilo de Hill es siempre a explicar poco y a cortar mucho. Sí, pero por eso cuando dice Miguel Aventura, que ya se lo preguntaremos en su día, en alguna entrevista si tenemos suerte, que puede estar remontada la película a hachazos, hay una cosa que está clara, que él no rueda de esa forma de pac, cortando, porque a mí el trozo que más me gusta de la película es cuando les están disparando en la granja y ellos se van, hay un momento estupendo que va entrando el sonido del río directo y se van perdiendo la fuerza de los disparos. Hay un momento que está equilibrado y estos tipos bajando realmente, que bajan hasta que llegan al agua. Eso está muy bien. Entonces, cuando un tipo respeta esa unidad en una secuencia y van bajando, se supone que está rodada así toda la película. No hay por qué decirnos que no va a rodarlo. Entonces puede ocurrir lo que tú muy bien dices, de que un montaje de la película han tenido que ir sacrificando. Porque esa secuencia... Muchas películas que te da esa sensación y que luego descubres con el tiempo que les pasa eso. Yo recuerdo que una de las que más me sorprendió, a mí el día que estrenaron La piel suave de Truffaut, la vi 3 veces seguidas. Me gustó mucho y sin embargo desde la primera había algo que me mosqueaba. Y años después, en una entrevista con Truffaut, pues descubro que el primer montaje duraba 3 horas, la tuve que cortar a 2. Bueno, cuando a una película le quitas 1 hora, otra película le pasa lo mismo, El criminal de Losey. Tú notas que ahí no tiene el ritmo o la cadencia que cuando hay una escena parece que va a seguir así, y de repente hay como unos especie de raros agujeros negros. Y yo creo que son las películas que tienen una reducción muy fuerte, y sobre todo cuando tienes una línea argumental que es larga y que no puedes pegarle el tajo que es el menos llamativo de cortar una secuencia entera, sino que tienes que dejar fragmentos de una secuencia para no dejar de contar algún elemento. Y eso yo creo que le pasa. De todas formas, aquí hay un dato que también habría que echar encima de la mesa, y es que esta es una película que en origen están los 2 hermanos Kitsch. Es decir, esta es una película que se les ocurre y producen Stacy y Jim Kitsch, que además están también en el guión. No sé si porque aportan algo... Sí, pero Walter Hill no escribe. Walter Hill intervino en el guión, aunque no está acreditado. Probablemente para arreglar algo a lo largo de los originadores de la película son los hermanos Kitsch. O sea, me da la sensación de que la idea es suya, que incluso la idea de utilizar hermanos de actores como hermanos tal es una idea suya. Y yo creo que además el guión, si te fijas, hay un guionista desconocido que nunca lo he visto ni antes ni después, y el otro que es uno de los músicos, que me parece el que toca el baño en la película, o sea, un colega de Ray Cooder y que toca el baño en la película y sale. Entonces, no parece que sean unos guionistas especialmente avezados. A lo mejor habían hecho un desmadre de guión y él tuvo que reparar sobre la marcha en la medida de lo posible y ir dándole forma durante el rodaje. En todo caso es su primera película contratado, de director contratado y sin control del guión. Y eso yo creo que se acaba dejando ver en la película. Probablemente luego a él le dejaran bastante libertad a la hora de rodar. Yo creo que la película no da la impresión de que se privilegia a los Kitsch como productores ejecutivos en modo alguno. Es una película bastante colectiva. Los Carradine, claro, efectivamente. O sea que ahí no aparece la huella de 2 productores ejecutivos que quieren hacer su película. Probablemente le dieron cancha. Y yo coincido con Miguel, hay cosas que no acaban de encajar. A mí me parece que Hill había sido guionista, buen guionista. Las 2 primeras películas son muy compactas, aun con ese estilo cortado, un poco seco, sobrio. No, y con limitaciones como hacer austero. Una película de Charles Bronson en aquel momento, sí. Y la controla totalmente y la domina perfectamente. Es una película esa sí que es bien clásica y bien encuadrada en escope, que es una solidez. Realmente en esta película, si me dejáis intervenir un momentito, si me dejáis intervenir un momentito, solo quería deciros de que posiblemente tendréis mucha razón en lo que
faltan escenas. Yo eso estamos, como tú dices, Miguel, estamos muy acostumbrados a verlos. Pero para mí sigue siendo una película de las más interesantes de la producción de las 27 más o menos que se hicieron en los años 80 sobre el oeste. No, tampoco se hicieron muchas, muy poco, ¿eh? Se hicieron 27 creo, más o menos. En 10 años, en toda la década. Hombre, ahí está El jinete pálido, está Silverado, está Gringo Viejo, Urban Convoy, después todavía hay alguna reminiscencia de películas españolas con, bueno, son alguna a lo mejor un poco innombrables. Estás hablando de una media de 2 películas al año. Exactamente, en un género como el western. Ya, lo cual quiere decir que ya ha dejado de ser un género.